Muy buenas tardes a todos. Hoy les traigo la última entrega de este trabajo dedicado a la vida, la obra y la época en la que vivió el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Estamos muy contentos con el recibimiento que está teniendo el canal, muchos saludos, felicitaciones. Ya tenemos más de 500 visualizaciones en solamente 4 videos, mucho más de lo que esperábamos. Y hoy se quiso la casualidad o el destino que se cumplan 200 años del nacimiento del escritor ruso. Así que este programa también va a ser un homenaje por su natalicio, por el bicentenario de su nacimiento. Y lo vamos a abordar desde los artículos publicados en los diarios, desde 1861 hasta 1871, y esta recopilación se llama Diario de un escritor. Tiene 1600 páginas. Esta es la edición de Paul Viejo, traducción de Elisa de Beaumont, Eugenia Bulatova y Lyudmila Radnavó. Y este trabajo, el objetivo de este trabajo fue que primero iba a ser solamente un video, pero luego fue extendiéndose. Igual me voy a quedar corto porque me hubiese gustado analizar varias de sus obras. Abordamos más el lado social, más el lado político, el escritor comprometido que toma parte de los problemas de su época, de las cuestiones. Por eso quisimos hacer una introducción acerca de la formación del pensamiento político ruso. Entonces dimos el panorama y luego dimos también la crítica que él realiza en su novela Los demonios. También hubiésemos querido indagar un poco más en la parte interior, en la parte psicológica de las cuestiones, digamos, de este tipo de pensamiento que había empezado a tomar preponderancia en el seno de la sociedad rusa, de estas corrientes filosóficas que él aborda muy bien en su novela Crimen y Castigo, Memorias del Subsuelo, Los hermanos Karamazov, El idiota. Bueno, hay muchísimas obras de Dostoyevsky por las cuales empezar a leerlo. Yo recomiendo primero sus cuentos, que son más cortos, aunque sean cuentos largos, especialmente Noches Blancas y Sueño de un hombre ridículo. Luego están las novelas más de menor extensión que tiene, son Memoria del Subsuelo, El jugador, El doble, y ya después entramos en el resto. Pero bueno, empecemos con estos artículos que él publica en los diarios, en las revistas, los diarios, especialmente en el diario del Hermano, en estos 10 años entre 1861 y 1871, donde él va a dar una visión acabada de la sociedad rusa, de sus conflictos, de sus cuestiones, y cómo es la postura que él adopta. Él va a ser muy claro. Y él empieza diciendo, él va a empezar desde haciendo una crítica desde las reformas de Pedro el Grande. Recordemos que cuando hablamos de la historia de Rusia estuvimos hablando de las reformas de Pedro el Grande, que tienen una gran importancia porque pretendían de alguna manera europeizar a la sociedad rusa, especialmente a la aristocracia, al clero, de alguna manera unir a Rusia con Occidente, pero esto resulta ser solamente en lo externo, porque el pueblo sigue manteniendo su identidad, sigue teniendo sus costumbres, sus ritos, sus creencias. Entonces, veamos.
Con motivo de la suscripción a la revista Tiempo en el año 1861, que es donde se produce también la abolición de la servidumbre por decreto del zar Alejandro II, la liberación de los campesinos, dice Dostoyevsky: vivimos en una época sumamente maravillosa y crítica. Para demostrar nuestra opinión no vamos a señalar exclusivamente aquellas ideas nuevas ni las necesidades de la sociedad rusa, reveladas últimamente con unanimidad por la parte culta de nuestra sociedad. No vamos a indicar el importante problema de los campesinos surgidos en nuestro tiempo. Todo esto son fenómenos e indicios del gran cambio que tendría que tener lugar de una manera pacífica y acordada en toda nuestra patria. Recordemos que la liberación de los campesinos se produce por decreto del zar, no hay una revolución, no hay miles de muertos como en Europa, sino que se hace de una manera pacífica y acordada, por lo menos al principio. Aunque sea igual en su significado a todos los hechos importantes de nuestra historia, incluida la reforma misma de Pedro I. Este cambio es la unión de la cultura y sus representantes con las raíces populares y el acceso a todos los elementos de nuestra vida actual por parte del gran pueblo ruso que rechazó la reforma de Pedro hace ya 170 años y que desde aquel momento estaba separado de una capa social culta al margen del pueblo con su vida propia e independiente. Dostoyevsky está diciendo que hacía 170 años que la inteligencia, la parte, digamos, la parte cultural, las universidades, estaban separadas del pueblo, principalmente porque las ideas de Europa, de la Francia iluminista, progresista, estaba totalmente separado de la identidad nacional rusa. No tenía nada que ver con sus costumbres, no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, el pueblo empieza a rechazarlos. Y ahora, una vez que se produce la abolición de la servidumbre, se encuentra la capa cultural rusa con el pueblo, que habían transitado durante muchos años por caminos diferentes, y que ahora la capa cultural rusa cree entenderlo, y habla acerca de la abolición de la servidumbre, y habla acerca de las cuestiones sociales, y viene con las ideas liberales y socialistas de Europa, pero sin embargo estaban separados ya hace mucho tiempo de cómo pensaba y cómo sentía el pueblo ruso. Hemos mencionado fenómenos e indicios. Sin duda el problema más importante es la mejora de vida de los campesinos. Ahora no solo miles de personas, sino millones de rusos entrarán en la vida rusa, introducirán en ella su fuerza fresca, sin estrenar, y pronunciarán su propio discurso nuevo. No es la enemistad de las capas sociales de los vencidos y los vencedores, como en todas partes de Europa, la que debe ser base del desarrollo de los futuros principios de nuestra vida. No somos Europa. En nuestro país no tiene que haber ni vencidos ni vencedores. Recordemos que las conquistas sociales en Europa están aparejadas de un gran derramamiento de sangre, de grandes revoluciones. Y Dostoyevsky habla de Rusia como una sola clase social. Está rechazando la dialéctica hegeliana y el materialismo histórico que planteaba que el motor de la historia es la lucha de clases. Y él decía, no, nosotros somos todos uno. No nos vengan con esas ideas europeas que lo único que pretenden hacer es separar a la sociedad, que ya estaba bastante separada de las reformas de Pedro el Grande. La reforma de Pedro nos costó bastante caro, nos separó del pueblo. Desde el principio el pueblo rechazó la reforma. Las opciones de vida ofrecidas al pueblo por la reforma no concordaban ni con el espíritu del pueblo ni con sus anhelos, no le venían bien, no estaban hechos a su medida. El pueblo tachaba de alemanes, de extranjeros a los seguidores del zar. Solo la separación moral del pueblo con sus capas sociales superiores, con sus guías y con sus caudillos, demuestra cuán cara nos costó aquella nueva vida de entonces. Pero al separarse de la reforma, el pueblo no perdió los ánimos.
En muchas ocasiones manifestaba su independencia, la reclamaba con esfuerzos extremos y febriles, porque estaba solo y le fue difícil. Caminaba en la oscuridad, pero mantenía con energía su propio camino especial. Reflexionaba sobre sí mismo y su posición. Intentaba crear su propio concepto, su filosofía. Se disgregaba en sectas misteriosas y deformes. Buscaba nuevas salidas, nuevas formas para su vida. No era posible apartarse más de la orilla vieja, quemar sus barcos de una manera tan valiente como lo hizo nuestro pueblo cuando se acercaba a estos nuevos caminos que él mismo buscaba con tanto ahínco. Y sin embargo al pueblo lo tildaban de guardián de las formas antiguas previas a Pedro, que representaban a los torpes y viejos creyentes. Recordemos que los viejos creyentes son los que aparecen luego de la separación que ocurre en la Iglesia Ortodoxa rusa, llamada el Raskol o el Cisma, producida en el siglo XVI ya con el padre de Pedro el Grande, y que luego son esas reformas que luego Pedro va a profundizar cuando crea un sínodo dependiente de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, donde él pone a su jerarca y donde se empieza a subordinar la Iglesia al Estado ruso, empieza a integrarse también con Occidente, empieza a haber nuevos cambios, empieza a hablar en otro idioma, empieza a haber innovaciones en las costumbres, en los ritos, y se separan los viejos creyentes, a los que Dostoyevsky de alguna manera los ve como una especie de guardianes de las formas antiguas, que también están separadas de la fe del pueblo, que es la que él consideraba como la fe real. Entonces, estos viejos creyentes son una especie de fariseos que cuidan, que de alguna manera resguardan una cáscara vacía de contenido. Entonces, continúa. La reforma de Pedro, que continuó hasta nuestros tiempos, llegó finalmente a su límite. No se puede avanzar, no se sabe hacia dónde hay que caminar. No hay tal camino, el camino ya se recorrió del todo. Todos los que seguían a Pedro, los que conocían a Pedro, se unieron a la vida europea, pero no se hicieron europeos. Hace tiempo nosotros mismos nos reprochábamos por nuestra incapacidad de ser europeos, pero ahora pensamos distinto. Sabemos que de ninguna manera podemos ser europeos, que no somos capaces de adquirir ninguna de las opciones de vida occidentales vividas y elaboradas por Europa, basándose en sus propios principios nacionales, ajenos y contrarios a nosotros. Al igual que no podríamos llevar un vestido ajeno confeccionado para unas medidas que no son las nuestras. Nos hemos convencido por fin de ser una nacionalidad distinta, sumamente peculiar, y que nuestra tarea es crear para nosotros un carácter nuevo, nuestra propia forma natal tomada de nuestra tierra, del espíritu del pueblo y de sus principios. Volvimos a nuestra tierra invictos, no rechazamos nuestro pasado, comprendemos su sensatez, comprendemos que la reforma abrió nuestros horizontes, que a través de la reforma comprendimos nuestro significado futuro en la gran familia de todos los pueblos. Cuando Dostoyevsky dice esto, no se lo puede tachar de ninguna manera de conservador o de retrógrada o de guardián de las formas antiguas, porque él sabe que con la integración de Rusia a Occidente empieza a haber cuestiones que hay que debatir, que hay que hablar, a las que también hay que amoldarse, pero siempre desde la identidad rusa. Eso es lo que está diciendo Dostoyevsky. Siempre desde su propia verdad, no de lo que el resto pretenden que sean. Y precisamente antes de entrar en esta nueva vida, parece necesaria la reconciliación de los seguidores de la reforma de Pedro con las raíces populares. No hablamos aquí sobre los eslavófilos y occidentalistas. Para más información acerca de los eslavófilos occidentalistas, vean mi segundo video acerca de la formación del pensamiento político ruso, que son estas dos facciones, esta grieta, digamos, en la que se separa Rusia entre los que querían
de alguna manera guardar su identidad, conservar su identidad rusa, y lo que querían europeizar Rusia, junto con todos los seguidores del zar. A nuestra revista Tiempo no le importan sus desavenencias caseras. Hablamos sobre la reconciliación de la civilización con las raíces populares. Sentimos que al final ambos lados deben comprenderse unos a otros, tienen que aclarar las incomprensiones que se acumularon entre ellos en grandes cantidades, para después empezar este nuevo y glorioso camino todos juntos, en orden y armonía. La unión pese a todo, a pesar de cualquier sacrificio, la unión lo antes posible. Esta es nuestra idea de vanguardia, este es nuestro lema. Mientras muchos contemporáneos de Dostoyevski apoyaban la lucha de clases, ponían en tensión la sociedad y estimulaban las contradicciones para tratar de alguna manera de llevar adelante esta especie, esta revolución que se iba germinando, Dostoyevski pide lo contrario, pide la unión. Presten atención a lo que dice ahora. Hemos manifestado solo la idea principal y avanzada de nuestra revista. Insinuamos qué carácter y qué espíritu va a tener su futura actividad. Pero nosotros también tenemos otra razón que nos instigó a crear un nuevo órgano literario independiente. Hemos notado hace mucho tiempo que en nuestro periodismo últimamente se ha desarrollado una dependencia especial y voluntaria de la sumisión a las autoridades literarias. No lo estamos acusando de ser interesado y traidor. En nuestro país no hay revistas y periódicos como por ejemplo en casi todas las literaturas europeas que vendan sus convicciones, que cambien su servicio infame y a sus dueños por otro tan solo porque estos otros les dan más dinero. Pero anotaremos, sin embargo, que no solo por dinero se pueden vender las convicciones, se pueden vender a sí mismas también, por ejemplo, por culpa de un servilismo excesivo e innato, por temor a pasar por tonto, por su desacuerdo con las autoridades literarias. Está hablando de que se está formando en Rusia un pensamiento único que no permite disentir. Sin embargo, Dostoyevski se está oponiendo, como se va a oponer toda su vida y en toda su literatura, a lo que él estaba viendo como erróneo en la sociedad. La mediocridad a veces se tambalea de manera desinteresada ante las opiniones establecidas por los pilares de la literatura, sobre todo si estas opiniones están expuestas de una manera valiente, impertinente y descarada. A veces solo este descaro y valentía le concede título de autoridad a un escritor inteligente que sabe aprovechar las circunstancias, y con esto se le permite influir en la masa, aunque sea temporalmente. La mediocridad casi siempre suele ser asustadiza a pesar de la arrogancia visible, y obedece de buena gana. La timidez origina la esclavitud literaria, y la literatura no tiene que ser esclava. Con esto, imaginémonos que Dostoyevski no se estaba ganando muchos amigos, pero precisamente lo que él quería no era ganarse amigos, lo que él quería era decir la verdad, que la sociedad estaba yendo por un camino erróneo, que era el que le estaba proponiendo las ideas europeas, la Francia iluminada, progresista, que estaba desuniendo a la sociedad en vez de unirla. Él veía como necesario, porque ya las circunstancias apremiaban, porque había que hablar sobre temas que estaban empezando a introducirse en la vida rusa, más que nada también por la abolición de la servidumbre, la liberación de los campesinos. Había que hablar de los ferrocarriles, había que hablar de la educación, pero siempre desde las bases de la identidad rusa y desde una unión de todas las clases sociales, no con la lucha de clases. La crítica se hace trivial y pobre. En algunas publicaciones ni siquiera mencionan a algunos escritores por miedo a irse de la lengua respecto a ellos. Discuten para estar arriba y no para alcanzar la verdad.
El escepticismo barato, dañino por su influencia en la mayoría, tapa con éxito la incapacidad y se usa para atraer seguidores. La palabra firme, con convencimiento, sincero y profundo, se escucha cada vez con menos frecuencia. Al final, el ánimo de especulación que se extiende por la literatura convierte algunas ediciones periódicas exclusivamente en una cosa comercial. La literatura y su utilidad pasan al plano de detrás y en ocasiones ni siquiera se piensa en ella. Va a decir Dostoyevsky acerca de esta de lo que él plantea como la unidad del pueblo ruso, y dice: si hay algunas discrepancias son externas, temporales, casuales, de fácil arreglo, sin raíces en nuestra tierra, cosa que nosotros comprendemos muy bien. Sin raíces en nuestra tierra. En las raíces está la unidad. Los comienzos de este orden de cosas datan de la antigüedad, de tiempos remotos, surgen de la naturaleza misma, la manera rusa, como un ideal del pueblo, y hasta el último obstáculo exterior es derribado por nuestro sabio y bondadoso zar, que bendito sea eternamente por lo que hace por nosotros. Está hablando de la visión histórica de los rusos. No hay entre nosotros intereses de clase, porque tampoco había clases en el estricto sentido de la palabra. No hay entre nosotros galos y francos, no hay censos que definan superficialmente lo que vale una persona, porque la cultura y las cualidades morales del hombre tienen que definir al hombre. Esto lo comprenden y forma parte de nuestras convicciones, porque el alma rusa es más amplia que la lucha de clases, sus intereses y los censos. La nueva Rusia se va palpando poco a poco, se va conociendo paulatinamente a sí misma y no hace falta que sea grande. Y sin embargo, aunque sea inconscientemente, Rusia vive en todos los corazones rusos, en todas las aspiraciones y el ánimo de todos los rusos. Efectivamente, piensan ustedes, ¿por qué tenemos que odiarnos? ¿Por acciones malas? Pero es un tema muy resbaladizo, muy delicado y altamente injusto, en una palabra. Un tema de doble filo, es mejor no tocarlo, por lo menos en el día de hoy. Solo se queda el odio por las ideas, pero es aquí donde yo menos creo en la seriedad de nuestros odios. Por ejemplo, nuestro país tenía en cierto tiempo dos partidos, los eslavófilos y los occidentalistas, que peleaban muchísimo, pero ahora, al abolir el régimen de la servidumbre, ha acabado el periodo de la reforma de Pedro I y ha empezado el total sálvese quien pueda. En este momento, de repente, los eslavófilos y los occidentalistas llegan a coincidir en un solo pensamiento, que ahora se puede esperar que el pueblo puede hacer cualquier cosa, que se ha levantado, que está en marcha y que es el que dice la última palabra. Solamente él. En este punto, al parecer, los eslavófilos y los occidentalistas parecen reconciliarse, pero ha sucedido otra cosa. Los eslavófilos creen en el pueblo porque admiten que puede tener principios propios de ellos. Y los occidentalistas acceden a creer en el pueblo con la única condición de que no tenga principio alguno que sea propio de él mismo. Pues, ¿qué creen ustedes entonces? La pelea continúa. Entonces, tanto eslavófilos como occidentalistas seguían separados del pueblo, porque unos pretendían que de alguna manera veían en ellos principios que eran propios, que de alguna manera compartían con el pueblo, y los occidentalistas decían no, tiene que ser totalmente lo diferente, tenemos que ser Europa, si no vamos directamente al fracaso. Porque el ruso es bruto, es borracho, uno rasca un poco al ruso, como ha sido Dostoyevsky, encuentra al tártaro, al cosaco, eso es lo que pensaban los occidentalistas. Por mi parte, no creo ni siquiera en la pelea misma. La pelea es una cosa y el amor es otra. ¿Por qué no podrían amarse al mismo tiempo los que están peleando? Al contrario, esto ocurre muy a menudo en esta parte del mundo, cuando se pelean personas demasiado buenas. ¿Y por qué no somos buena gente, dejando aparte a los canallas nuevamente?
Lo principal es que peleamos únicamente porque, de pronto, ha llegado el tiempo de actuar y de tomar decisiones prácticas, y no de teorizar ni de discutir en las revistas. De repente se ha hecho necesario pronunciarse de manera positiva con respecto a la educación, a la pedagogía, al ferrocarril, a las administraciones territoriales y provinciales, a la medicina, etcétera, etcétera, con respecto a centenares de temas, y lo más importante ahora mismo, y cuanto más pronto mejor, para no frenar la obra emprendida. Y como todos nosotros, desacostumbrados a toda acción durante los últimos 200 años de nuestra historia, resultamos ser totalmente incapaces de la más mínima empresa. Entonces, naturalmente, todos nos ponemos a pelear de pronto agarrándonos del cabello, y hasta más el que se ha sentido menos capaz con más furia pelea. Va a decir en otro artículo: comenzaron ustedes con un inútil vagabundeo por Europa, refiriéndose a Pedro el Grande, con el ávido deseo de regenerarse en europeos, aunque solo fuera en su aspecto. Lo único que hicimos en todo el siglo XVIII fue cambiarnos de aspecto. Nos esforzamos en inculcarnos los gustos europeos, incluso comíamos cualquier porquería, mientras nos esforzábamos por no fruncir el ceño. Bien, qué inglés que soy, no puedo comer nada sin pimienta. ¿Piensan que me burlo? De ninguna manera. Comprendo perfectamente que no se podía empezar de ningún otro modo. Hasta Pedro, en la época de los zares y los patriarcas, un joven petimetre de la época, uno de esos modernos, se vestía a la francesa y se colgaba una espada europea en el costado. Precisamente deberíamos empezar por despreciar lo nuestro, y si nos hemos pasado dos siglos enteros en este punto, sin movernos ni atrás ni adelante. Esto seguramente era el plazo que nos dio la naturaleza. La verdad, nos hemos movido. El desprecio hacia lo nuestro crecía más y más, especialmente cuando hemos empezado a comprender más seriamente a Europa. En Europa, además, no nos alteraban las violentas desuniones de las nacionalidades y los ostensiblemente determinados tipos de caracteres nacionales. Hemos empezado desde que directamente apartamos todas las contradicciones y hemos recibido el carácter europeo. Es decir, desde el mismo principio hemos reparado lo general, lo ligado a todos. Esto es muy característico. Además, con el transcurso del tiempo nos hemos vuelto más sabios, hemos emprendido el camino hacia la civilización y lo creemos inmediatamente con firmeza, a ciegas y fielmente, lo que se incluye en ella lo general, que estaba predestinado a unir a la humanidad. Incluso los europeos se asombraban al mirarnos a nosotros, los extraños y forasteros, a esta entusiasta fe nuestra, más aún porque ellos ya entonces habían poco a poco empezado a perder la fe en sí mismos. Además, a mediados del actual siglo, algunos de nosotros fuimos dignos de entrar en contacto con el socialismo francés y de aceptarlo sin la menor vacilación por la aceptación final de la unidad universal, es decir, por el logro de todo entusiasta de nuestros años. De esta manera, por el logro de un objetivo, hemos aceptado lo que era el supremo egoísmo, escuchen esto, la suprema inhumanidad, la suprema calumnia a la naturaleza humana, el supremo aniquilamiento de cualquier libertad de la gente, pero esto no nos ha alterado ni en lo más mínimo. Por el contrario, viendo la triste perplejidad de otros profundos pensadores europeos, nosotros con absoluto descaro les hemos bautizado rápidamente como canallas y soquetes. ¿Y qué hemos conseguido? Unos extraños resultados. Lo más importante, en Europa todos nos miran burlándose. Y en el mejor de los casos, indiscutiblemente en Europa miran a los intelectuales rusos con gran benevolencia. No les salvaba de esa gran benevolencia ni siquiera la misma emigración desde Rusia,
es decir, la emigración política y la absoluta renuncia a Rusia. Los europeos no nos querían considerar como a ellos ni por ningún sacrificio ni en ningún caso. Rascad un poco al ruso y veréis al tártaro, y así hasta ahora, y hemos entrado en su refrán, y somos nosotros quienes despreciamos aún más nuestra nacionalidad, mientras que ellos nos desprecian por nosotros mismos. Nos humillamos ante ellos, les hemos confesado de un modo servil nuestros puntos de vista y creencias europeos. Y ellos, con altanería, ni nos escuchaban, como siempre. Añadían con cortés sonrisa, como deseando librarse lo más rápido posible de nosotros, que no los hemos entendido bien. Precisamente, se asombraban cómo es que, siendo nosotros estos tártaros, no fuéramos rusos de ninguna manera. Nunca hemos podido dilucidar que queremos no ser rusos, sino humanos. La verdad, en los últimos tiempos, incluso han entendido algo. Han entendido que queremos algo. Algo que les resulta extraño y peligroso. Han entendido que somos muchos, 80 millones, que conocemos y entendemos todas las ideas europeas y que ellos no conocen nuestras ideas rusas. Y si no las conocen, no las comprenden. Que hablamos todas las lenguas y que ellos solo hablan las suyas. Pero muchos todavía han empezado a darse cuenta y a observar. Se ha terminado que ellos directamente nos llamen enemigos y futuros destructores de la civilización europea. ¿Cómo han entendido nuestro apasionado objetivo de ser humanos? Y mientras tanto no pueden rechazar de ninguna manera a Europa. Europa nos considera una sociedad de segunda. Confieso esto primero apasionadamente y siempre lo he confesado. Europa nos es casi tan querida a sí mismo como Rusia. En ella está toda la tribu de Jafet, y en nuestra idea es la unificación de todas las naciones de esta tribu, e incluso más, mucho más, hasta Sem y Cam. ¿Cómo podría ser? En primer lugar, y ante todo, ser rusos. Si la humanidad es el concepto nacional ruso, ante todo tenemos que ser rusos, es decir, ser nosotros mismos. Y entonces, desde el primer paso, todo cambiará. Ser ruso significa parar de mirar al propio pueblo. Y en cuanto el europeo vea que hemos empezado a respetar a nuestro pueblo y a nuestra nacionalidad, inmediatamente comenzará a respetarnos. Y esto es así. Cuanto más fuerte y más independiente desarrollemos nuestro espíritu nacional, más fuerte y cercanamente nos llamará el espíritu europeo. Y lo que nos nacerá inmediatamente empezará a ser comprensible. Entonces no nos habrían dado la espalda tan altivamente y nos habrían escuchado. Entonces, por nuestro aspecto seremos completamente distintos. Cuando seamos nosotros mismos recibiremos la imagen del ser humano y no del mono. Recibiremos el aspecto de un ser libre y no de un esclavo. Entonces nos considerarán personas y no vagabundos internacionales ni etrusquis del europeísmo, del liberalismo y el socialismo. Hablaremos con ellos más inteligentemente en este momento, porque en nuestro pueblo, en su espíritu, encontraremos nuevas palabras que sin falta serán más comprensibles para los europeos. Sí, y nosotros mismos comprenderemos entonces que mucho de eso que nosotros hemos despreciado en nuestro pueblo no son tinieblas, sino luz. No es estupidez, sino sabiduría. Y al comprender esto, no es estupidez. Y al comprender esto, diremos a Europa esas palabras que todavía no han escuchado allí. Entonces nos convenceremos de que la verdadera palabra social la lleva en sí misma no cualquiera, sino nuestro pueblo, que en su idea, en su espíritu, incluye la viva necesidad de la unión, de la humanidad, la unión con un absoluto respeto hacia la individualidad nacional y hacia su conservación, hacia la conservación de la completa libertad de la gente. Y con la indicación de en qué consiste esta libertad, en la unión del amor garantizado por el acto
el ejemplo vivo, la necesidad de una verdadera hermandad y no una guillotina ni millones de cabezas cortadas. Y además es posible que en realidad quiera convencer a alguien. Esto era una broma, pero el hombre es débil. Puede que lo lea algún adolescente de la joven generación. Dostoyevski, psicólogo, existencialista, por favor, vuelvan a leerlo. Vuelvan a leerlo. Luego va a decir Dostoyevski, en ocasión al funeral del escritor Nekrasov, va a decir unas palabras acerca de Pushkin, que es considerado el poeta nacional ruso. Es considerado por Dostoyevski, obviamente por la sociedad rusa también, junto con Gogol, uno de los poetas nacionales de su patria, ¿no? de los poetas fundacionales, digamos, de la literatura. Como nosotros, por ejemplo, los argentinos, tenemos a José Hernández, que hizo el primer poema épico fundacional de nuestra patria. Entonces él va a hablar sobre Pushkin, también referido a estos temas. Va a decir: la grandeza de Pushkin como genio conductor consistía precisamente en que muy rápidamente y rodeado casi por completo de gente que no le comprendía, encontró un firme camino, encontró una gran y ansiada salida para nosotros los rusos y la mostró. Esta salida fue el pueblo, la admiración ante la verdad del pueblo ruso. Pushkin fue una aparición grande, extraordinaria. Pushkin fue no solo un hombre ruso, sino el primer hombre ruso. Él comprendió al pueblo ruso y concibió su sino en tal profundidad y en tal amplitud como nunca nadie lo había hecho. No hablo ahora de que él, con la humanidad de su genio y la capacidad de responder a todos los distintos aspectos espirituales de la humanidad europea, casi transforma en genio a otros pueblos y nacionalidades. Atestiguaba sobre la humanidad y la universalidad del espíritu ruso, y con esto anunciaba la futura predestinación del genio de Rusia en toda la humanidad, como principio unificador, pacificador y regenerador de todo. No hablo siquiera de que Pushkin es el primero de nosotros en su pena y en su intención profética. Ahora solo hablo del amor de Pushkin hacia el pueblo ruso. Era este un amor universal, este amor que nadie había expresado antes de él. Escuchen esto. No me ames, ama lo mío. He aquí lo que dice siempre el pueblo, si quiere convencerse en la sinceridad de su amor hacia él. Puede que cualquier barín pueda amar, es decir, compadecer al pueblo por su necesidad, su pobreza, su sufrimiento, especialmente por los instruidos humanistas a la europea. Pero el pueblo necesita que lo amen no solo por el sufrimiento, sino que lo amen por sí mismo. ¿Qué significa amarle por sí mismo? Y ama lo que yo ama lo que yo amo, respeta lo que yo respeto. He aquí lo que significa y lo que les responde el pueblo, y de otro modo nunca los reconocerá como algo suyo, por más que se preocupen por él. La falsedad también la observarán siempre, por más palabras tristes con los que lo hayan seducido. Esto tiene una actualidad impresionante. Pushkin amaba al pueblo precisamente así, como el pueblo exige, y él no adivinaba cómo había que amar al pueblo. No se había preparado, no había estudiado. De repente él mismo se convirtió en el pueblo, se inclinó ante la verdad del pueblo. Él señaló la verdad popular como su verdad. A pesar de todo, de los profetas del pueblo y de sus muchas apestosas costumbres, sabía diferenciar la gran esencia de su espíritu, justo cuando apenas nadie observaba al pueblo y aceptaba esta esencia popular en su alma como su ideal. Y entonces los más humanos y desarrollados europeos amigos del pueblo ruso lamentaban abiertamente que nuestro pueblo estuviera tan bajo, que de ningún modo podía elevarse hasta las turbas populares parisinas. ¿Se imaginan que Dostoyevski no se estaba ganando amigos con lo que estaba diciendo? Justamente esto le costó muchos desencantos.
le costó muchas amarguras, el rechazo de sus contemporáneos, pero sin embargo, el que pelea por la bondad, el bien, por el bien, la belleza y la verdad, no lo hace por el reconocimiento de sus contemporáneos, sino porque está haciendo lo que tiene que hacer, simplemente por eso. En realidad estos amigos siempre han despreciado al pueblo, creían fundamentalmente que era esclavo, disculpaban su caída en la esclavitud, pero no podían ser amigos de un esclavo, el esclavo de cualquier modo era repugnante. Pushkin fue el primero en explicar que el hombre ruso no es un esclavo y nunca lo fue, a pesar de una esclavitud de muchos siglos. Había esclavitud, pero no había esclavos. En conjunto, desde luego, en general, no en excepciones aisladas. He aquí la tesis de Pushkin. Incluso en su aspecto, según el modo de andar del mujik ruso, concluía que no es esclavo y que no puede serlo, aunque incluyese la esclavitud. Ese rasgo que se atestigua en Pushkin sobre la profunda espontaneidad del amor al pueblo, señalaba el elevado sentimiento de la propia dignidad en nuestro pueblo. De cualquier modo, en conjunto, junto a las exclusiones de siempre que son irresistibles. Previó la tranquilidad y dignidad con la que nuestro pueblo aceptó su liberación de la condición de siervos, lo que no comprendían, por ejemplo, los rusos más notables educados a la europea, ya mucho después de Pushkin, y esperaban algo completamente distinto del pueblo. Ellos amaban sincera y abiertamente al pueblo, pero a su modo, es decir, a la europea. Gritaban sobre la bestial posición del pueblo, sobre su bestial situación en la esclavitud de la servidumbre, pero creían con todo su corazón que nuestro pueblo realmente es una bestia. Y de repente este pueblo se encontró libre, con esta valiente dignidad, sin el más mínimo deseo de ofender a sus anteriores dueños. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Si quieres venir a mi casa, siempre serás bien recibido por tu bondad. Para muchos, nuestros siervos liberados provocaron una extraña perplejidad. Pushkin amaba al pueblo no solo por su sufrimiento, por el sufrimiento se lamentaban y a menudo el lamento iba parejo al desprecio. Pushkin amaba todo lo que amaba este pueblo, leía todo lo que éste leía, amaba la naturaleza rusa hasta el delirio, hasta la ternura, amaba el campo ruso. Esto era su parte amarga, este era el hombre que se había transformado en un hombre sencillo en su corazón, en su esencia, casi en su imagen. Esta era la visión que tenía Dostoyevski de Pushkin. Quiero terminar esta clase con un artículo que se puede encontrar tranquilamente en internet llamado El Testamento de Dostoyevski, que habla acerca de la inauguración del monumento a Pushkin en Moscú en 1880, un año antes de morir. Un año antes de morir Dostoyevski estaba viajando a la inauguración del monumento a Pushkin. Al pronunciar su discurso sobre Pushkin en Moscú el 7 de junio de 1880, Dostoyevski estaba escenificando la última gran intervención pública de su vida, nos dice Rafael Llano, el autor de este artículo. Dostoyevski fue un escritor de la clase popular, a la que dio vida en todas y cada una de sus obras. No por un interés más o menos folclórico o por tintar sus páginas con algunos colores costumbristas, sino por unos muy hondos motivos ideológicos. El mérito literario que quiero destacar, a propósito del discurso que Dostoyevski escribió en memoria de Pushkin, fue el impulso combativo que animaba al escritor a dar comienzo y concluir todas y cada una de sus novelas, con el objetivo de tomar partido en las cuestiones del día y en los debates cruciales de su tiempo. Dostoyevski no fue un domador del lenguaje ni un prestidigitador de bellas formas narrativas. No fue nunca su intención pavonarse ante el público lector, espolvoreando en sus narices, como quien dice, un asombroso virtuosismo estilístico.
Dostoyevski se comprometió a ser ante todo un gran escritor político en el sentido sublime, moral del término. Él creó personajes y los puso en escena para mostrar el origen, desarrollo y desenlace de los conflictos sociales y hacer de ese modo partícipes a sus conciudadanos de sus descubrimientos. Con su trabajo entendido como una empresa moral, Dostoyevski solo podía abrazar el partido de la verdad. La novela, según el escritor, para ser útil a su época en el sentido espiritual, tenía que buscar toda la verdad, sin esa parcialidad y limitación que son causa de la falsedad en todos los órdenes de la vida. Y luego, él agrega las cartas que escribe Fiódor a su esposa, Ana Grigorievna, que le envía desde Moscú. Él desde Moscú a San Petersburgo, donde estaba su esposa. Y empieza a contar las vicisitudes, las postrimerías, digamos, de este momento. Y sigue diciendo, un único aunque imponente obstáculo se alzaba frente a Dostoyevski para acceder a ese ruego, el de ir a la inauguración del monumento a Pushkin. Y era la conclusión de la cuarta y última parte de Los Hermanos Karamazov. Dostoyevski estaba terminando quizás su novela magna más importante. Estaba en juego no solo su compromiso con el editor del Mensajero ruso, que desde hacía 2 años venía publicando la novela y que le instaba a entregar los últimos capítulos. Iba también en ello la influencia de Dostoyevski, que Dostoyevski podía ejercer en la nueva generación, que había respondido a la última novela con notable mayor entusiasmo a como lo hiciera en ocasiones precedentes. A ello se sumaba la comezón de dejar a sus hijos algunos bienes de propiedad, una preocupación que Dostoyevski sentía cada vez más en lo vivo. El escritor gozaba de una salud harto precaria, 1 año antes de morirse, su última aparición pública. Desde hacía 7 años le aquejaba un efisema pulmonar, consecuencia de un catarro de las vías respiratorias con el que no podían las curas de aguas de Ems a las que Dostoyevski se había sometido disciplinadamente cada verano durante aquellos últimos años. Estas objeciones opondría mentalmente Dostoyevski a la invitación del señor Yuriev. Por otra parte, sin embargo, la intención de honrar la memoria de Pushkin no podía ser más próxima a su corazón. Al descubrimiento oficial de la estatua, que tendría lugar el 26 de mayo de 1880, acompañaría una serie de recepciones, discursos y banquetes en honor de quien, desde que Yadayev lo hiciera por primera vez en vida todavía del poeta, había sido considerado casi por unanimidad el poeta nacional de Rusia. Casi por unanimidad, pues no todos habían reconocido ese título al autor de Eugenio Onegin. Las primeras críticas corrieron a cuenta de Dmitri Pisarev, mediados los 60 de aquel siglo, que se permitió llamar la atención sobre la frivolidad de no pocos temas abordados por Pushkin. El mismo Tolstoy, por entonces más activo como reformador moral y político que como novelista, se cuestionaba la oportunidad de un homenaje a quien, según él, tenía pocos méritos del de haber sido un frívolo con talento. Así pues, y a despecho de sus obligaciones contractuales que trataría de satisfacer trabajando en adelante con mayor intensidad, en carta con fecha 9 de abril, Dostoyevski aceptó la invitación de Yuriev a intervenir como orador en las conmemoraciones, al tiempo que, de acuerdo con la petición del mismo, comprometía con la idea rusa todo lo que pudiese escribir con ocasión a esa efeméride. La noticia de la muerte del zar sorprendió a Dostoyevski con un pie puesto en el estribo del vagón el día 24 de mayo. Por un instante supuso que emprender aquel viaje sería inútil, pues los actos previstos serían suspendidos. Pero ya era tarde para decidirse. Dostoyevski se acomodó en el vagón y, despidiéndose de su mujer y de sus hijos, partió hacia Moscú. En su primer carta,
Él le comenta acerca de la visita que emprende, digamos, la visita por cortesía que tiene que hacer a varios personajes de la literatura, de la política, que a él le resulta, en un momento va a decir, en verdad todo eso me aburre sobremanera, tengo los nervios a flor de piel. Pero esto es lo importante de la primera carta. Esta mañana Iván Sergeyevich Aksakov vino al hotel y me suplicó que me quedara para la ceremonia de la inauguración, porque esperan que esta tenga lugar antes del día 5. Dijo que no podía marcharme, que no tenía derecho a marcharme, y subraya esta palabra, no tenía derecho a marcharme. Que mi influencia en Moscú es grande, entre los jóvenes en general y entre los estudiantes de la universidad en particular. Que mi partida pondría en peligro el triunfo de nuestras ideas fundamentales, que después de haber oído en la cena ayer por la noche las ideas básicas de mi discurso, estaba absolutamente convencido de que mi deber era hablar, y no sé cuántas cosas más las que me dijo. Me hizo notar asimismo que siendo yo el delegado de la Sociedad Filantrópica Eslava, no podía marcharme, puesto que todos los demás delegados habían decidido quedarse al oír el rumor de que los actos de la inauguración del monumento a Pushkin podían tener lugar muy pronto. He decidido lo siguiente, esperar el telegrama, y si el desvelamiento realmente va a tener lugar entre el 1 y el 5 de junio, entonces me quedaré. Entonces, la tercera carta le comenta, ya en una cena que habían preparado para él, la cena fue un asunto por todo lo alto. Durante la cena llegaron 2 telegramas de felicitación, uno de ellos de un eminente profesor que había tenido que abandonar Moscú a última hora, que hablaba de mi tremenda importancia en literatura, tanto como artista de sensibilidad universal, como polemicista y como ruso. Como polemicista, claro, porque a quien dice la verdad siempre le dicen polémico. Aquellos que de alguna manera estimulaban las contradicciones sociales, que eran obsecuentes, serviles, ante las opiniones establecidas, ante ese pensamiento único, se los llamaba vanguardistas, progresistas. Dostoyevski es polémico. Bueno, yo les digo, si esto va a ser así, el mejor halago que le pueden hacer a uno es que lo llamen polémico. Después de esto hubo una interminable sucesión de brindis en la que cada uno se levantaba y venía hasta mí para hacer un chinchín contra mi copa. Ya te contaré con detalle cuando nos reunamos. Todo sucedía en una atmósfera de gran entusiasmo. Respondí a todos ellos con un discurso bastante acertado que produjo gran efecto. Causó una profunda impresión. Cuando dije que estaba pensando marcharme de Moscú, el día 17 estalló un decidido grito de protesta. Sencillamente no permitiremos que te vayas. Polivanov, que está en el comité de la inauguración del monumento, Yuriev y Aksakov declararon públicamente que todo Moscú estaba comprando tickets para asistir a las reuniones, y que todos los que compraban esos tickets para las reuniones de los amigos de la literatura rusa estaban preguntando, según compraban los mismos, insistiendo, informándose de antemano, ¿hablará Dostoyevski? Pero puesto que no se les podía decir en cuál de las reuniones en concreto hablaría yo, si en la primera o en la segunda, todo el mundo empezó a comprar tickets para ambas reuniones. Todo Moscú se pondrá triste y furioso si te marchas, me dijeron todos. Traté de salir del asunto diciendo que tenía que seguir avanzando en las entregas de los Karamazov, lo que desencadenó un clamor sugiriendo seriamente que una delegación sería enviada a Kharkov para pedirle que me concediese un aplazamiento. Entonces traté de argumentar que tú y los niños iban a inquietarse si yo tenía que estar fuera tanto tiempo, y así se ofrecieron, y no estaban bromeando, no solo a enviarte un telegrama, sino incluso a enviar una delegación a Staraya Rusa para pedirte que me permitieras permanecer aquí. Yo entonces les dije que tomaría una decisión.
mañana, es decir, el lunes 26. Claramente Dostoyevski toma la decisión de quedarse. Va a decir, mi querida Anya, la inauguración del monumento tendrá lugar el día 4, en consecuencia podré dejar Moscú el día 8 o incluso el día 7, y puedes estar segura de que no voy a perder un solo minuto, pero permanecer aquí tengo que hacerlo, y ya lo he decidido así. La cuestión más importante es que me necesitan aquí, no simplemente los amigos de la literatura rusa, sino todo nuestro partido. Entiendan el compromiso que está tomando Dostoyevski, que pese a todas las críticas que hace al partido eslavófilo, él habla de nuestro partido, nuestra causa. Y toda la idea por la que venimos luchando hace ahora más de 30 años, porque el partido contrario, Turgenev, Kovalevsky y prácticamente la universidad al completo, dominada por los occidentalistas, está decidido a minimizar la importancia de Pushkin como el hombre que supo expresar la identidad nacional rusa, negando la misma existencia de esa identidad. Y esto era un aspecto importantísimo para los occidentalistas para fomentar la lucha de clase, negar la identidad del pueblo ruso. Para hacerle frente, nuestra parte cuenta solo con Iván Aksakov. Yuriev y los otros no tienen peso, pero Iván Aksakov ha decaído un poco, y Moscú ya ha tenido bastante de él. Pero Moscú nunca me ha visto a mí, ni me ha oído hablar, así que ahora soy yo el centro principal de interés. Mi voz hará que la balanza se incline a nuestro favor. Yo he luchado toda mi vida por esto, y así que es impensable que ahora abandone el campo de batalla. Y cuando el mismo Katkov, que no es un eslavófilo, dice, no te puedes ir, no es posible que te marches, es evidente que no puedo marcharme. Están alquilando las ventanas de las casas alrededor de la plaza, 50 rublos la ventana. En torno a la plaza están colocando unas tribunas de madera para el público con sillas que también se están vendiendo a precios exorbitantes. Mi dulce, preciosa, querida Anya, 7 de junio de 1880. Te escribo esta carta a toda prisa. Ayer tuvo lugar la inauguración del monumento. ¿Cómo podría escribírtelo? Ni 20 páginas serían bastante. Y ahora no puedo perder ni un solo minuto. En las últimas 3 noches he dormido apenas 5 horas y esta noche volverá a ser lo mismo. La recepción que me hicieron fue increíble. Estuvieron mucho tiempo sin dejarme comenzar la lectura. Todo el mundo insistía en vitorear y cuando hube acabado mi intervención me hicieron salir 3 veces. A Turgenev, que leyó miserablemente, le hicieron salir más veces que a mí. Entre los bastidores, un inmenso espacio en penumbra, percibí un centenar, por lo menos, de gente joven que chillaban frenéticamente cada vez que Turgenev salía al escenario. De inmediato pensé que era una claqué, puesto ahí por Kovalevsky. Esto es exactamente lo que resultaron ser. En la sesión de esta mañana, por causa de esta claque, Iván Aksakov se negó a pronunciar su discurso después de Turgenev, quien el suyo había empequeñecido a Pushkin al no querer aceptarlo como poeta nacional de Rusia. Aksakov me explicó que la claqué había sido organizada mucho tiempo antes y colocada deliberadamente allí dentro por Kovalevsky. Recordemos que la claque, como lo llama él, es un grupo, digamos, de gente que lo aplaudía, que lo vitoreaba, para tratar de causar sensación, cuando obviamente que había intereses enfrentados en la inauguración de ese monumento. Eran todos sus estudiantes, la mayoría de ellos occidentalistas, para hacer aparecer a Turgenev como el líder de su movimiento y al mismo tiempo para apabullarnos en caso de que tratáramos de decir algo en contra de ellos. Sin embargo, la recepción que me hicieron fue impresionante, a pesar de que solo aplaudieron los que estaban sentados en las primeras filas. A esto se sumó la multitud de hombres y mujeres que vinieron hasta los bastidores para estrecharme la mano. Cuando crucé el salón en el intermedio, un montón de gente, jóvenes y ancianos y mujeres, se precipitaron hacia mí exclamando: «Tú eres nuestro profeta. Después de haber leído los Karamazov nos hemos hecho mejores».
Me he dado cuenta, en suma, de lo tremendamente importante que son los caramazos. Hoy hemos tenido la segunda cena literaria a la que asistieron unas 200 personas. Al llegar la gente joven salió a mi encuentro, echándome piropos, ocupándose de mí, dirigiéndome en fervorecidas palabras. Todo esto antes de la cena. Durante la cena mucha gente pidió la palabra y se propusieron muchísimos brindis. Yo no quería hablar, pero hacia el final de la cena la gente saltó de sus asientos para forzarme a que yo interviniera. Yo solo dije unas pocas palabras y fueron recibidas con un clamor de entusiasmo, literalmente un clamor. Luego, ya en otra habitación, un gran grupo se arracimó en torno a mí y estuvimos conversando durante mucho tiempo apasionadamente, mientras servían los cafés y los puros. Y cuando alrededor de las 9:30 me levanté para volver a casa, 2/3 de los invitados todavía estaban allí. Me ovacionaron con un aplauso al que tuvieron que sumarse, quisiéranlo o no, incluso aquellos que no simpatizaban conmigo. Luego la multitud inundó las escaleras bajando detrás de mí, y sin sombreros ni abrigos salieron a la calle y me acompañaron hasta el coche. Y entonces empezaron sin más a subirse a él para besarme las manos, no uno, sino una veintena de ellos, y no solo jóvenes, sino también viejos y ancianos. No, Turgenev tiene una claque, pero mi gente tiene verdadero entusiasmo. Maikop presenció todo esto, ha tenido que quedarse atónito. Mucha gente que yo no conocía se acercó hasta mí para decirme por lo bajo que se había tramado un complot contra Aksakov y contra mí para la sesión de mañana por la mañana. Mañana es 8, el día más importante de todos. Por la mañana pronunciaré mi discurso y por la noche tengo que leer 2 poemas, La Osa y El Profeta. Estoy decidido a leer bien El Profeta. Deséame suerte. Dostoyevsky, ante esta multitud, hablándole en la última aparición pública de su vida, hablándole al pueblo ruso, va a pronunciar el poema de Pushkin llamado El Profeta. Que dice así: atormentado por una sed espiritual, erraba yo por un tenebroso desierto, y en la encrucijada de un sendero se me apareció un serafín de 6 alas. Con sus dedos, ligeros como un sueño, tocó mis pupilas, que se abrieron como las de un aguilucho alarmado. Tocó mis orejas y éstas se colmaron de ruidos y rumores, y comprendí la arquitectura de los cielos y el vuelo de los ángeles sobre las montañas, y la senda de miles de animales submarinos bajo las olas, y el trabajo subterráneo de la planta que germina. Y el ángel, inclinándose sobre mi boca, me arrancó mi lengua pecadora, la habladora de frivolidades y de mentiras, y entre mis labios helados su mano ensangrentada puso el dardo de la serpiente sabia. Con su espada hendió mi pecho y me arrancó el corazón palpitante, y en mi pecho entreabierto hincó una brasa ardiente. Como un cadáver, yo yacía en el desierto, y la voz de Dios me llamó: levántate, profeta, mira, escucha, que mi voluntad te inunde, y recorriendo los mares y la tierra, incendia con la palabra los corazones de los hombres. Esta mañana he leído mi discurso en la reunión de los amigos de la literatura rusa. El auditorio estaba abarrotado. Es difícil, Anya, que llegues a imaginar, a comprender qué efecto ha producido el discurso. Mis éxitos en San Petersburgo han sido nada en comparación con este, sencillamente nada. Al aparecer yo en el estrado, el auditorio tembló bajo los aplausos y durante mucho tiempo no me dieron oportunidad de empezar. Yo hacía inclinaciones con la cabeza y gestos pidiéndole que me permitieran comenzar, pero sin resultado. Euforia y entusiasmo. Por fin empecé a leer. En cada página, a veces en cada frase, era interrumpida por estallidos de aplauso. Yo leía en voz alta, con fuego. Esto es una gran victoria de nuestra idea, después de 25 años de decepciones.
y cuando al final proclamé la unidad universal de toda la humanidad, el salón entero pareció que reventaba de histeria, y cuando acabé hubo, no lo voy a llamar clamor, un bramido de euforia. La gente del público, desconocidos hasta entonces, lloraba, sollozaba, se abrazaban unos a otros y hacían promesas de ser mejores, de nunca más odiarse unos a otros, sino de amarse unos a otros. El orden del acto saltó por los aires, todo el mundo subió a la tribuna donde yo estaba, damas del gran mundo, muchachas, estudiantes, secretarias, estudiantes, todos me abrazaban y me besaban. Los miembros de la sociedad nuestra que estaban en el estrado me abrazaron y me besaron, todos ellos a mí, un hombre que estaba arrasado en lágrimas literalmente, por causa de su euforia. Estuvieron reclamándome en el estrado durante media hora, agitando sus pañuelos, para que te hagas una idea de lo que estaba ocurriendo. Dos señores mayores a los que nunca hasta entonces había visto vinieron hasta donde yo estaba. Hemos sido enemigos durante 20 años, no nos hemos hablado en todo este tiempo, pero ahora nos hemos dado un abrazo y hemos hecho las paces. Ha sido usted quien nos ha reconciliado. Usted es nuestro santo, usted es nuestro profeta. Profeta, profeta, gritaba la multitud. Turgeniev, para quien había puesto unas amables palabras en mi discurso, subió hasta donde yo estaba y me dio un abrazo, con lágrimas en los ojos. Anenko se precipitó hacia mí, me dio la mano y me besó en el hombro. Eres un genio, eres más que un genio. Insistían en decir uno y otro. Aksakov, Iván, subió corriendo al estrado y declaró al público que mi discurso no había sido simplemente un discurso, sino un acontecimiento histórico. Que los nubarrones habían cubierto el horizonte, pero que ahora la palabra de Dostoyevsky los había conjurado, iluminándolo todo de nuevo como una aurora. Que a partir de ahora reinará la era de la fraternidad y que ya no habrá más luchas. Así será, gritaban todos. Y de nuevo volvían a abrazarse unos a otros y a llorar. La reunión se interrumpió, yo me apresuré a retirarme hacia los bastidores tratando de escapar, pero ellos se abrieron camino en pos a mí. Todos ellos besaban mis manos, no querían dejarme solo, los estudiantes se empujaban hacia adelante. Una victoria completa y total. Yuriev, el presidente, hizo sonar la campanilla y declaró que la Sociedad Amigos de la Literatura Rusa había decidido por unanimidad elegirme miembro de honor. Más alaridos y gritos. El alcalde Tretiakov me dio las gracias en nombre de la ciudad de Moscú. Estarás de acuerdo, Anya, en que ha merecido la pena quedarse aquí. Esto ha sido la fundación de nuestro futuro, la fundación de todo, también si yo hubiera de morir. Sea este mi muy humilde homenaje al escritor, narrador, novelista, artista, filósofo, genio, poeta, profeta místico y guía espiritual del pueblo ruso, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.